Que el que no ama a su hermano permanece todavía en tiniebla, ni por más que hable acerca del evangelio no le ha resplandecido la luz, porque no ama a su hermano. El que ama a su hermano, entonces ese sí está practicando la justicia. ¿Ve? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín. Y esto no se trata solo de que sus obras sean malas, sino que el ser malo y hacer obras malas, algo provocó para que pudiera producir esta muerte, este asesinato. ¿Cuál? Y las de su hermano, justas. Eso es. ¿Qué es lo que era Noé? Pregonero de justicia. ¿Por qué lo guardó Dios? Porque era pregonero de justicia. ¿Qué es lo que es un pregonero de justicia? El que hace justicia y además de eso la anuncia, pregona, anuncia. No es un hombre que pregona salvación, sino es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, y enseña a los demás a temer a Dios. No importa si Dios es invisible, no se ve. Si Dios no habla, ¿dónde está? Esta misma mujer, hermana en la China, en esos tiempos de quien te relato, ella misma dijo, en ese momento, antes de enfrentar ese momento de tortura, dice, ¿te acordarás de mi nombre? Le dijo a Dios. ¿Te acordarás de mi nombre? Intentó buscar a Dios en ese silencio, si Dios se acordaba de esa pequeña niña que un día habló con él. La tomaron y la llevaron ahí para estar frente a ese pelotón de fusilamiento, y la apuntaron con sus armas y vino la orden de fuego. Y en ese momento un destello de luz que encegueció a los soldados y le salvó la vida, una luz que no se sabe de dónde vino. Le salvó la vida, la volvieron a entrar, y luego delante del coronel ella dice, quiero hablar con los soldados, quiero que ellos me cuenten qué es lo que vieron. Pero el coronel ya tenía, dice, no, nosotros ya averiguamos y sabíamos, estaba anunciado un mal tiempo y que en ese momento iban a haber viento y estas cosas de rayos. No fue un rayo, fue Dios. Los soldados se quedaron callados, pero con el tiempo ella se encontró con un predicador y el predicador le dijo, esta es la mujer del pelotón de fusilamiento. Los soldados habían hablado, no pudieron callar, aunque a ellos le trataron de convencer que fue un asunto atmosférico. Ellos no se fueron con ese cuento del asunto atmosférico, ellos dijeron, esto fue un milagro. Y entonces el predicador le habla, y yo también te digo, le dice, yo oí, se me dijo que te dijera que los días se te van a convertir en semanas, semanas se te van a convertir en meses, y meses se te van a convertir en años. Pero Él te dice, vive un día a la vez. Ese fue el mensaje. Entraron los soldados, se los llevaron a todos, ella se escapó, pero luego de igual manera llegó al campo de concentración. Tenía que estar 10 años en prisión. Estuvo 7 meses. Pero esos 7 meses fueron tan intensos, tan terribles, que se convirtieron igual en esos 10 años. Pero Dios les permitió saltar a la libertad. ¿Cómo es Dios? Noé vivió como un pregonero de justicia, hacía justicia. ¿En qué momento, en qué día? Habían pasado más de 1000 años, más de 1500 años. El diluvio vino a los 1600 y tantos años. Desde Adán hasta el día del diluvio, hasta la muerte de Matusalén. Se sabía acerca del diluvio o de un juicio que venía sobre la faz de la tierra. Hacía siglos que se sabía. ¿Quién lo había sabido? El que caminó con Dios. No que Dios caminó con él, sino que el hombre que caminó con Dios, el hombre que buscó a Dios, el hombre que se negó a sí mismo, el hombre que se entregó a caminar con Dios. No que caminó con una religión,
El otro día le explicaba lo que era una religión. Son todos aquellos que buscan comprender la existencia del ser humano, la existencia de Dios, y darle algún sentido a la vida para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero en realidad lo que nosotros servimos es que no es algo que tú intentas comprender, sino alguien se reveló a tu vida. Despertó tu ser, te encontró allí. No fue un accidente en tu vida. Él te señaló y Él se reveló a tu vida y te está revelando una vida y te hace vivir una vida, tener una conducta, una justicia. El que vive una religión es un hombre que siempre tendrá los cuidados y tendrá siempre temor y le tendrá miedo al pecado. No será como un David. David no le tenía miedo a Goliat. Cristo vino al mundo, nació como hombre y no le tuvo miedo al diablo. No le tuvo miedo a la muerte. Así también todo aquel que recibe esta revelación ya no camina con temores y miedo a la muerte, ni miedo a los gigantes, ni miedo a los demonios, ni miedo a los pecados, ni miedo a toda esta corrupción. No estamos pidiendo que los montes caigan sobre nosotros para que nos escondan de toda esta corrupción que hay en el mundo. Al contrario, temblarán los grandes, los reyes, los poderosos, los capitanes, todos los que se hicieron ricos y fuertes. Temblarán hombres libres o esclavos y dirán, escondidos en las cavernas, dirán, montes caer sobre nosotros y escondernos de aquel que viene de arriba. El que más miedo da a todos los seres humanos, de él tú no te esconderás. De él no te esconderás. Y estos que viven en este libertinaje algún día correrán y se esconderán en las cuevas. No dejes que tu prudencia te engañe, que tu prudencia oscurezca tu consejo, que la prudencia tuya, deja que tu prudencia te siga estorbando para buscar a Cristo. Fíate de Dios de una vez por todas. Fíate de aquel que se revela al ser humano. Fíate de aquel que te llamó. Fíate de la elección que Dios ha hecho. Fíate de la predestinación. Fíate del llamado. Fíate de la justificación, porque a todo que Él llamó lo declaró justo. Te ha declarado justo para siempre. Fíate de Él. No te fíes de tu propia prudencia. Deja de ser prudente. Si crees, no cree. Deja de ser prudente. La prudencia te dice que hay malos ministros. La prudencia te dice que hay malas iglesias. La prudencia te dice que muchos se han equivocado. Pero la fe te dice otra cosa: que Dios es justo, que Dios es la verdad, que Dios es la vida, que Dios es la luz del mundo. La fe me dice que Él es el camino. La fe me dice que Él es la verdad. La fe me dice que Él es la vida. La fe me dice que Él es la resurrección y la vida. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Deja de confiar en tu prudencia. Tu prudencia te dice: si vas a una iglesia evangélica te van a sacar los diezmos, te van a sacar la plata, te van a sacar el dinero. Oh, no, Jesucristo no le ha sacado dinero a nadie. ¿Ves? Aquí tú eres voluntario. Si tú das o no das, es una cosa tuya. Es un trato con Dios el tuyo. Es un trato con Dios. Y Dios no empobrece a nadie. Las religiones empobrecen a su gente. Las religiones son injustas, empobrecen a su gente. Pero el Señor nos enseña a amarnos para que en ninguno haya necesidad. Oh, gloria a Dios. Porque nos ha llamado a hacer justicia. Y no era un pregonero de justicia. ¿En qué tiempo fue pregonero de justicia? Decíamos, Enoc caminó con Dios y oyó de Dios y profetizó Enoc. Y cuando profetizó dijo: vendrá el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Y qué es lo que iba a hacer? ¿Qué tal si lo leemos? Eso aparece en el libro de Judas. Acompáñeme usted al libro de Judas. Aleluya. Judas. Verso 14. Único capítulo, verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán,
Entonces estamos bien con el Enoc que se nos habla, ¿cierto? Séptimo de Adán. Diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. ¿Contra quién entonces es? Contra todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Ve? ¿Y qué decíamos? ¿Dónde fue que leímos? ¿Mateo? Mateo capítulo 24. ¿Fue ahí o fue Lucas? No, estoy recordando. Segunda de Pedro. De todas las citas bíblicas, es Segunda de Pedro. Sí, Segunda de Pedro, versículo 5 del capítulo 2 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio ¿sobre quién? Sobre el mundo de los impíos. Se cumplió la profecía de Enoc. ¿Contra quién era? Contra los impíos. Contra los impíos, Señor. Bien. Y Enoc le puso nombre a su hijo. Y Matusalén, que vivió 969 años, falleció y partió el mismo año en que Noé entró en el arca. Se dice que Matusalén, su nombre tiene que ver con que cuando él parta sucederá. Así fue, partió Matusalén y vino ese mismo año el diluvio. Será como los días de Noé. Así dice la palabra. ¿Qué sucederá en los días de Noé? Solamente que la gente será impía, corrupta. ¿Y de qué manera puede notarse su impiedad? Las Escrituras, ¿qué dice en Romanos en el capítulo 1? Vamos a Romanos. Romanos capítulo 1. A ver, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahí está, ¿sí? Impío. ¿Sí? ¿Ve usted? Entonces la ira de Dios, o el juicio de Dios, ¿cierto? Se revela desde el cielo. Desde el cielo. Es decir, el juicio de Dios no se muestra ni se revela a través de un ejército aquí en la tierra, sino que desde el cielo, una orden del cielo, por obra del cielo, por poder del cielo. No que un ejército, no que una religión, como en los tiempos de las cruzadas, cuando las cruzadas católicas salían y hacían juicios y mataban a aquellos herejes y mataban a los impíos, a los incrédulos. Eso nunca fue juicio de Dios. El juicio de Dios siempre se revela desde el cielo, con poder del cielo. ¿O no? ¿Sí? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad se quiere manifestar. La verdad está hablando. La verdad está en las plazas. La verdad está en las calles. La verdad está en los púlpitos. La verdad está en muchos lugares. La verdad un día estaba en las cortes. La verdad estaba en los colegios. ¿Y qué hicieron con la verdad? La expulsaron, la sacaron con toda clase de impiedad e injusticia. Y ellos detuvieron la verdad y le dijeron no a la verdad. Y la verdad no quiere ser oída en el parlamento. Y la verdad no quiere ser oída en la moneda. Y la verdad no quiere ser oída en las autoridades. La verdad no quiere ser, o más bien no quieren recibir a la verdad. Y ellos han establecido lo propio y están haciendo sus propias leyes y creyendo que viviendo sus leyes y sujetos a sus propias leyes son justos y están viviendo claramente. Guardamos la ley, respetamos la ley, pero ¿qué leyes son las que respetan? La ley de Dios
es la que convierte el alma. Pero ¿qué hace estas otras leyes? No convierte nada. Solo amparo, protege, permite, permisiva para el pecado. Pero la verdad de Dios es distinta. Este país y este país nuestro en el que vivimos, que está al acecho. ¿Qué está al acecho de esta nación? El aborto está al acecho. Hoy lo han detenido, pero lo han dejado para el próximo año para volver a legislar. Una injusticia más, sabiendo que ya el aborto se ha permitido, ha sido permisiva como le dijéramos, esta práctica abortiva se está haciendo en la clandestinidad. Una especulación, me voy a permitir una especulación. Si hay 200,000 abortos en esta nación y cada aborto tenga un costo, y de ese costo yo puedo sacar un impuesto, ¿no sería bueno legalizarlo para que no tengamos tanta pérdida? Un negocio, un libertinaje. ¿Quién ha utilizado las leyes en una forma justa? ¿Quién justo ha viviendo bajo las leyes, respetándolas? La gente quiere vivir las leyes y los mismos que las utilizan para en realidad solo enriquecerse, es el lucro, y que le hace justicia al huérfano, a la viuda, al pobre, al desventurado, al indigente. ¿Quién le hace justicia? Un día Abraham Lincoln, cuando era abogado, aún no era presidente, hubo una persona rica, una persona adinerada que le pidió que defendiera su caso. Abraham Lincoln dijo que no defendería su caso. Y el hombre le dijo: pero ¿cómo no puedes defender mi caso? Usted es un buen abogado y además el caso está para ser ganado. Puede ganar y usted tiene éxito, fama, dinero. Abraham Lincoln respondió: no podría vivir con mi conciencia que me esté diciendo todos los días de mi vida que defendía a un corrupto. ¿Dónde están esos abogados que estudiaron leyes para tu pueblo, para tu gente? Defendiendo a narcotraficantes, defendiendo a asesinos, defendiendo a estafadores, defendiendo la injusticia. Oh Señor, las leyes se utilizan, y si algún día se aprueba en esta nación el aborto terapéutico, las mentirosas que gustan de la fornicación, las adúlteras, cuando justifiquen que fue por un acto de violación, y no fue violación sino una mentira, para justificar frente a sus padres. ¿Cuántas niñas adolescentes ya mienten a sus padres? Algunas niñas son de padres evangélicos y también mienten. Mentirosas. Un día hubo un caso en el cual tuve que participar para decirle: no le crean. Hay algo confuso, pero una niña había dicho a sus padres, a sus parientes, que ella no supo cómo despertó en esa casa, en ese cuarto, en esa cama. Había sido violada y que seguramente algo le habían dado de beber y ella no recuerda absolutamente nada. Estaba embarazada o tenía miedo de estar embarazada, pero salió a la luz de que era una mentira, que a voluntad había ido a participar de la fornicación. ¿Cuántas personas utilizarán esto por una injusticia que se ha hecho? Matándose a inocentes, sabiendo que la ley habla acerca de aquellos que matan a los inocentes. ¿Sabe lo que dice una palabra en la ley? Quiero buscarla, la tengo anotada aquí.
Acompáñeme usted ahí, a ver, déjeme buscar Éxodo. Me parece que es Éxodo. En el capítulo 21, veamos Éxodo, usted acompáñeme. Éxodo capítulo 21. Tengo aquí el versículo 22 y el 23 y dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, porque puede haber un aborto a los 8 meses y es posible que la criatura nació antes de tiempo, pero no murió, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mire, hace responsable de este juicio, de colocar la pena, de colocar el valor de esa pena al padre de la criatura, al marido de esta mujer, y no a la mujer misma. Hagan conciencia a los varones que son la cabeza del hogar y son los que tienen que estar y los que van a responsabilizar. Si no se trata que digan es que esta mujer, no, los maridos. Sigue diciendo el verso 23: mas si hubiere muerte, o sea, en ese aborto, si abortare ella y hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Dios ya había hablado del aborto, de una riña, y tal vez pasaron a golpear o no sé, no intentaron de hacer abortar, pero aún así imagínese cuánto más cuando una persona sí lo hace a conciencia que quiere el aborto. En este aborto hoy en día, en aquel día, estaban penados los que los causaron, estaban penados también, ¿ve? ¿Cuánto más ahora? Hoy día en un aborto ahora no tan solo participa una madre, también participa un padre, participan también los que legislan, son los asesinos intelectuales. Y algunos profesan la medicina y han estudiado. ¿Para qué? Han estudiado aquello. Para dar la vida, para pelear por la vida. Aprendemos de Raquel. Raquel cuando dio a luz, otros dirán, es que en esos tiempos no se le podía salvar la vida porque no estaba en medio. ¿Y para qué estáis usando los medios hoy? Raquel murió al dar a luz a Benjamín, y Jacob se consoló con el niño que nació. Amó a Benjamín, amó a José, los hijos de esa mujer que murió. Aunque ella ya no estaba, no dejó de amarla, pero su amor, y no encontró en el niño un culpable de la muerte de su madre. Una mujer valiente, que para esos valientes, esos son los que van a heredar el reino de los cielos. ¿Ve? Jacob era un hombre que creía en el poder de Dios. Cuando Raquel le dice, dame hijos o me muero. Miren lo que dijo Raquel, porque era estéril. Dame hijos o me muero. ¿Y qué dijo Jacob? ¿Soy acaso Dios? ¿Soy acaso yo Dios? ¿Ve? Como diciendo, ruega a Dios. Él es el que impidió que tu vientre, ¿ve?, pudiera concebir. Creían en el poder de Dios. Hoy día el poder de Dios es el mismo. Dios es el que forma a la criatura en el vientre de la madre. ¿Sí? ¿Lo dice la Escritura? Vamos al Salmo 139. Acompáñenme al Salmo 139. Oh Señor. 139, versículo 13. Leamos desde el verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos,
Y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay un libro, hermano, donde está escrito toda tu formación. No hay solamente un informe genético en la sangre, en el ADN. Hay un libro escrito aparte y escrito por Dios de cómo tú fuiste formado. No tan solo está el proceso de ese embrión desde la gestación hasta hasta la octava semana. ¿Sabía usted que hasta la octava semana es un embrión? Y después de embrión es un feto. Antes de ser un feto, mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. Y ya estaba escrito todas las otras cosas que formaría. Señor, hay un proceso, una etapa de embrión donde allí comienzan las células en las divisiones, en la separación, y se dividen hasta llegar a la contabilidad, hasta llegar a la totalidad de las células que debe tener cada cuerpo. Deja que Dios te forme tu niño. Deja que Dios forme esa criatura. Si Dios la forma, si tú no estás allí con esas pastillas anticonceptivas, si tú no estás impidiendo, si tú no estás fornicando, si tú no estás haciendo una injusticia con tu propio cuerpo, entonces Dios, cuando te permita concebir, las células serán perfectamente contabilizadas. No faltará ninguna de ellas. Y si no falta ninguna de ellas, no habrá una mala formación. El pecado es el que maldice la tierra. El pecado maldice la nación. El pecado maldice el vientre materno. Y quieren tener un niño de lujo. Quieren tener un niño perfecto. ¿Quieres un niño perfecto? Abstinencia. ¿Quieres un niño perfecto? Sé una doncella. Guárdate para tu marido. ¿Quieres un niño perfecto que no tenga una mala formación ahí dentro del vientre? Pues entonces deja que las células las cuente Dios, las divida Dios, y Él sabe la totalidad de células. Señor, aleluya. Después viene otra etapa en el embrión, porque en el embrión se está definiendo lo que va a ser. Así que por lo tanto, cuando alguien aborta, cuando alguien viene e impide esa vida, le quitó la mano a Dios para que éste dejara de entretejer. Le dijo a Dios: no te metas en los derechos de los hombres. Dice: mis derechos son válidos solo hasta cuando mis derechos van a atropellar los derechos de otros. Mas yo te digo que esta humanidad, con sus leyes y con todo lo que quieren hacer, es su injusticia, su impiedad, que detienen con injusticia la verdad de Dios, le están saliendo al camino y deteniendo los derechos de autor, de creación. Dios creó el universo, Dios creó al hombre, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios dijo: bajo una bendición nos dejó fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Oh Dios. Y quien se entromete allí le está diciendo a Dios: sal fuera. Y se están entrometiendo y están impidiendo. Oh Señor, qué valiente mi madre, qué valiente mi madre, qué valiente tu madre que no te abortó. Oh Dios, para que toda esta ciencia hacia la final se metieron a mirar lo que estaba aquí, entretejiéndose en lo más profundo, escondido. Solo Dios puede ver el cuerpo dentro de un vientre, pero ahora hasta las madres cristianas andan viendo que a través de una ecografía, y se sacan fotos y lucen y colocan idolátricamente en las paredes esos fetos, esos niños. Deja que solamente Dios lo vea. Él está en lo oculto, en lo secreto, entretejiendo tu criatura, tu hijo. Porque es una descendencia que le pertenece a Dios. ¿Y por qué tienes que andar entrometiéndote en lo que Dios está haciendo? Y luego viene una mala formación. Y luego quieren deshacerse de esa mala formación. ¿Por qué no se deshacen de esa asesina? ¿Por qué no se deshacen? Un día le decía a un joven: si es por malformación, ¿y qué pasa si esa madre después en un accidente automovilístico o en un incendio de pronto
catastróficamente, queda mal formada por el fuego, por el accidente, hay que asesinarla porque es una deformación. Porque alguien grite, ¿y esa cosa qué es lo que es? Que aunque se deformó su cuerpo y aunque se deformó su rostro, hay un alma que vive allí. Hay un alma que algún día saltará a la vida. Tu cuerpo puede tener una malformación, pero sin embargo, si este cuerpo se deshiciere, dice Pablo, tenemos otro edificio que es eterno en los cielos. Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Hay un cuerpo nuevo, seremos transformados. El justo por su fe vivirá. Noé fue un pregonero de justicia, y en las partes extremas, cuando los impíos reinaban, cuando los impíos hacían lo que quisieran, pero Noé no justificó ninguna obra impía, siguió siendo pregonero de justicia. Un día llegamos a un terremoto 8.8 y algunos, siendo cristianos, justificaron los saqueos. La Escritura dice en Apocalipsis que el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, pero dice el que es justo practique la justicia todavía, al extremo, no importa la circunstancia. ¿Se acuerdan de aquella mujer cristiana que iba corriendo porque dijeron que en el supermercado estaban regalando cosas, y cuando llegó allí vio todo ese panorama, esa imagen de saqueo, de robo, y se detuvo? ¿Por qué se detuvo? Porque era una mujer justa, que no importa lo que el mundo estaba haciendo, la palabra ahí golpea dentro de tu ser. Si eres justo, practica la justicia todavía. Será como los días de Noé, al extremo total de estas leyes injustas, de esta injusticia en este mundo, de estos impíos y corruptos, pero tú practicas la justicia todavía. El justo por la fe vivirá. A su nombre, gloria. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y con todos aquellos, aleluya, que han de creer a la palabra de Dios. Gracias, Señor, aleluya. Bueno, hermanos, les saludamos la preciosa paz del Señor Jesucristo. Recién acabamos de estar compartiendo con los hermanos presentes acá en nuestras reuniones, como también con los que nos están siempre sintonizando a través de la televisión, de internet, y como también aquellos que después llega el mensaje a través de las pantallas de la televisión de cable que llega a sus hogares. Gracias damos a Dios y también a ustedes por permitirnos entrar en su hogar, y usted está allí siempre atento para poder recibir el consejo de la bendita verdad. De acuerdo a lo que estábamos hablando, la injusticia de los hombres, la impiedad misma, que esa impiedad lleva a los hombres a actuar con injusticia para detener la verdad. Pero tú no te permitas aquello y deja que la verdad llegue a tu vida. La verdad consiste en esto, de que Dios primeramente creó al hombre, de que Dios fue el que sopló vida en el hombre, que Dios los puso a los hombres bajo una bendición. Dios te puso bajo una bendición. Y si nosotros operamos, accionamos bajo esa bendición que nos puso al principio, cuando dice fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, ve y acciona conforme a esa bendición y deja que Dios sea el que sea tu guía. La Escritura dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que no se dejan guiar por el Espíritu, estos no son hijos de Dios. La Escritura también dice, el que nos oye, este es de Dios. Así que si tú oyes las palabras de estas Escrituras que siempre estamos predicando, entonces es notorio que tú eres hijo de Dios. Apártate de toda esa impiedad. Dios no quiere la muerte del impío, pero sí quiere que éste proceda al arrepentimiento. Dios ha dado la orden, ha mandado a través de los profetas y de nuestro Señor Jesucristo que todo hombre se arrepienta. Esa es la orden. Dios manda a todo hombre en todo lugar. Esto no se trata de que tú digas esto era solamente para el pueblo de Israel, esto es solo para los cristianos, esto no tiene nada que ver con nuestras sociedades.
Tú no puedes decir esto no tiene nada que ver con Chile, con nuestra legislatura y con todo lo que nosotros somos. Sí, es para ti estudiante, para ti que eres un revolucionario en estos días. Pero aún así, aunque tratas de que se haga justicia contigo, que se haga justicia con la educación, que se haga justicia de alguna manera con la salud y con todo, más Dios también ha revelado su justicia y quiere que tú también seas un justo, apartado de todo pecado y de toda rebeldía. Sin embargo, tú no dejas de ser una persona que se ha ido en contra de naturaleza. La naturaleza no es que tú te vayas en pos de tus concupiscencias y te vayas en pos de la fornicación, del pecado, del adulterio, del libertinaje, sino más bien eso es contra la naturaleza, porque Dios no creó el cuerpo para la fornicación. Dios nos hizo a cada uno, hombre y mujer, varón y hembra los creó. ¿Con qué propósito? De multiplicarse, de procrear. Y sin embargo, eso no se está cumpliendo porque la impiedad y la injusticia se está moviendo de tal manera de impedir que la verdad llegue a sus vidas. Pudieras tú abstenerte y pudieras tú guardarte y poder dejar que cuando llegue la hora de tu vida matrimonial, cuando encuentres a aquel con quien tienes que matrimoniarte, poder traer bajo la bendición divina hijos a Dios, traer hijos, una nueva manifestación de otra generación, sin malformaciones ni injusticias en ellos. Y deja que ese embrión se forme adecuadamente. Dios está trabajando en ese embrión, Dios está trabajando en aquella célula, Dios le está definiendo, le está dando carácter, Dios está haciendo una formación y si tú lo impides con tu pecado, con tus fornicaciones, con tu injusticia, con tu rebeldía, con esas leyes injustas que lo único que quieren hacer es amparar el pecado, pronto se legislará en este país. Este país es un país sentenciado por tantas muertes de inocentes y ahora quieren legalizar aquello. Entonces te hablamos con la verdad. El alma que pecare esa morirá. Y está establecido que es pecado. No te vas a poder amparar. Las leyes legisladas en el Parlamento, en el Congreso de Valparaíso, en nuestra nación, a través de esos 120 diputados y esos otros senadores. Y todos ellos te están haciendo leyes. Esas leyes injustas para amparar tu pecado no son las que te defenderán en el día del juicio. No son las que te defenderán en el día en que los libros de estas escrituras se tengan que abrir. ¿Para qué? Para traer juicio sobre tu vida según tus obras, según tu conducta, según como tú caminaste. Es tiempo ya. Y no digas que no hay modelo. Te has dejado llevar tu prudencia que te ha oscurecido el consejo y has mirado las injusticias que han ocurrido. Más te digo, no has buscado verdaderamente. No te digo que busques un pastor, no digo que busques una iglesia, sino que busques a Jesucristo, que le conozca. Él te guiará, su espíritu te guiará y te colocará en el lugar apropiado. Yo también he caminado muchos años, de los 16 años que estoy en el evangelio, y de esa edad de los 16, teniendo ya en este momento 49 años, a punto ya de cumplir 50 años, este tiempo que he entregado mi vida al Señor Jesucristo, sí he visto injusticia y he visto cosas que no debieran verse, que la encuentro injusta y que no debieran ser aquellas encubiertas ni tapadas. Qué bueno que salgan a la luz, pero te digo que eso no me ha impedido poder seguir a Jesucristo, porque Él se reveló a mi vida. He mirado su vida, he mirado su palabra, y su palabra ha hecho en mi vida lo que dijo el Señor que haría en mi vida. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque estés muerto en delitos y pecados y estás arrepentido de lo que has hecho, entonces tienes la posibilidad de saltar a la vida, porque a eso vino Jesucristo. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A ti te invitamos, que la paz de Dios sea contigo, tu familia, y que pronto Dios permita que saltes también a esta vida y a esta preciosa reconciliación.